Muy buenas a todos en sus casas, donde sea que nos estén escuchando. Damos inicio a la transmisión. El tema de hoy son los desaparecidos, asesinados durante el golpe de Estado de 1973. Empezamos presentando a los invitados: Joaquín González, Montserrat Terán, Isaac Núñez y yo, su presentador, Cristóbal Gómez. Para ir empezando, agradecer a nuestros patrocinadores OneBlue. Se trata de una bebida energética para deportistas que es regenerativa. Gracias a el podcast es posible. Para empezar ahora sí con el tema principal, tenemos varios puntos para ir hablando. Empezamos por un pequeño resumen sobre la dictadura y golpe de Estado de 1973. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende y al gobierno y la Unidad Popular. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda y Allende murió ese mismo día mientras defendía el Palacio de la Moneda. Este golpe da origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet y a una dictadura militar que se extendió hasta 1960. Durante este periodo se cometieron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Miles de personas fueron detenidas, torturadas o ejecutadas por motivos políticos, así como víctimas de desapariciones forzadas. Luego de este breve resumen empezamos con el tema principal, que son los desaparecidos y asesinados y los diferentes tipos de torturas que ocurrieron durante este periodo de tiempo. En lo personal tengo un caso muy interesante de un niño de 8 años llamado Eduardo Elías Cerda Ángel, que el día 12 de octubre del 73 el niño se encontraba en su domicilio junto a su familia, cuando se escucharon disparos por el que el niño abrió la puerta, cosa que causó que recibiera un disparo en el tórax. Su hermano mayor que lo tomó y salió a la calle siguiendo a la patrulla militar, que eran los mismos que habían provocado los disparos. Y logró que el vehículo se lo llevara al hospital San Juan de Dios, pero lamentablemente llegó muerto. La verdad es muy interesante el caso, porque imagínense que es un niño de 8 años que salió a la puerta de su casa y fue asesinado por la policía. ¿Qué le parece a usted este caso que sacó Montserrat? Sí, la verdad es que fue bastante dura en esa época, ya que los militares como que eran muy crueles con los niños y básicamente los niños eran los que más sufrían, por decirlo así, por el maltrato y por bastantes cosas más que los militares ocasionaban y cosas así. Bueno, también los niños en esa época solían trabajar bastante y la mayoría de los niños tenían que trabajar para aportar en la casa. Bueno, también había algunas familias que tenían que trabajar horas extra y tenían que llegar en la noche a la casa y pasaban la mayoría del tiempo sin ver a su familia, porque en ese tiempo se ganaba muy poco y las familias tenían que trabajar el doble. La verdad es que es una realidad muy dura que lamentablemente se vivió en esos tiempos, ya que la gente no tenía para comer, tenían que estar, como se decía en ese tiempo, colgados al poste de la luz para recibir luz, porque no tenían el dinero suficiente para sustentar su vida en realidad, porque como no tenían trabajo, porque en ese tiempo mucha gente perdió su trabajo, entonces no tenían cómo alimentarse y por eso mismo necesitaban la luz, ya que no tenían el dinero suficiente para pagar esta misma y por eso mismo se las cortaban. Yo tengo otro que es de una niña llamada Luz Marina Panemampuel, de 15 días de vida. Su causa de muerte es de asfixia por aspiración de contenido gástrico alimentario. Los antecedentes dicen que fue provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados a la cercanía de su domicilio. Se dice que Luz cayó víctima de la violencia política existente durante las manifestaciones de ese día. Bueno, este caso deja mucho que hablar, ya que la salud pública en ese tiempo era muy mala y también nos deja ver que la manifestación la afectaba a todos, ya que, como podemos ver, la niña tenía 15 días de nacida y él le estaban afectando a las manifestaciones que no tenían nada que ver. Era una persona inocente que murió por causas que no tenían que haber sucedido. Bueno, la verdad es que es muy duro ver cómo asesinan, o sea, no directamente, pero de todas formas fue por causas de los mismos milicos y policía, ya que se trataba de tan solo una niña de 15 días, que no tenía cómo defenderse en sí. Bueno, yo tengo un caso particular que es de un niño que se llamaba Miguel José, de 17 años, que falleció el 16 de septiembre de 1973 a las 9 p.m.
a causa de una herida de bala estando en toque de queda. Bueno, Miguel salió de su casa para ir a devolver unas zapatillas de fútbol a su primo, que vivía a un par de cuadras. Cuando Miguel se encontraba en el jardín de la casa de su primo, una bala le impactó mortalmente. El joven murió desangrado unas pocas horas después. Los antecedentes permitían formar convicción de que en la muerte de Miguel hubieron una intervención de agentes del Estado. Oh, sí, la verdad es que yo igual me enteré de ese caso y la verdad es que es fuerte porque si lo ves desde tu perspectiva, le podría haber pasado a cualquier familiar tuyo que se hubiera encontrado en esa situación y la verdad es que nada más que agregar porque que fue muy fuerte ver ese caso. Bueno, luego de estos casos que la verdad son muy interesantes, que a todos nos sirve aprender y recordar lo que pasó en este tiempo. Bueno, también hay que recalcar que aproximadamente hubieron 2.804 casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Fueron 423 casos de violencia política y 2.125 casos de víctimas muertas. También 1.102 desaparecidos y más o menos entre 200.000 exiliados. Otra cosa que resalta fueron los centros de torturas y detención clandestinos, identificándose 1.168 centros de detención y tortura a lo largo del país. Y ya por último, para ir cerrando este podcast, vamos a hablar de los tipos de torturas que cometieron durante la dictadura, que fueron 3. El primer método de tortura es la parrilla. Esta era la forma más habitual de tortura en ese tiempo. Al individuo se le amarraba al catre desnudo y le daban descarga eléctrica en las partes más sensibles, labios, genitales, y moría por descargas. El otro era el submarino húmedo, en el que consistía en llenar un pote o una jarra con agua y hundirle la cabeza hasta que se ahogara. Y también estaba el submarino seco, que consistía en ponerle una bolsa en la cabeza hasta que se asfixiara. Y por último está la tortura que se llama colgamientos. Esto consistía en que la víctima era colgada de una barra, ya sea por la muñeca o por la rodilla. Y en ambos casos, el dolor producido por el peso del cuerpo colgado por un largo tiempo. Se sumaba la aplicación de corriente eléctrica, golpes, heridas cortantes y vejámenes. Bueno, estos 3 métodos eran los más comunes que hubieron en esta época para hacerle daño a la gente, ya que realmente lo hacían por satisfacción, porque quizás ni siquiera necesitaban torturarlos. Bueno, estos métodos de tortura eran bastante lentos, ya que los policías y la gente que ejecutaba los métodos siempre lo solía hacer con descarga eléctrica, ya que es la forma en la que la gente moría más lento y sufría más. Y yo siento que los que hacían los métodos de tortura a veces lo hacían por mero placer, ya que era gente que es psicópata, que le gusta el dolor ajeno y que le gustaba ver cómo la gente sufría. La verdad es que yo encuentro que también era de muy mala persona hacer eso, ya que no era por una cuestión de política, sino que lo hacían solamente para como reírse de las personas o divertirse o hacer lo que ellos querían con personas inocentes, ya que ellos no tenían nada que ver con el caso que era el golpe de Estado a la moneda. Claro, y los torturaban por solamente pensar distinto o porque pensaban que pensaba distinto. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado este podcast. Muchas gracias a la gente en su casa y a los invitados. Espero que les haya gustado esta transmisión reflexiva para que se informen y que esto no vuelva a ocurrir. Les vamos a dejar con un pequeño corto de nuestro patrocinador OneBlue. Espero que lo disfruten y que tengan un buen día. Eston cansados. Sí, demasiado. Tengo esto para usted. Es unswap blue.
Swam Blue. Exclusivo en tiendas.